El deporte va más allá de lo que ocurre en la cancha. Es un fenómeno cultural, pero también político y económico, a través del cual el poder intenta influir con objetivos estratégicos. Esto es Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Pauta. Soy Fernando Agustín Tapia y aquí abordaremos los temas de actualidad y revisaremos los hechos históricos que marcan la creciente industria del deporte, las redes de poder e influencia que ejercen en la actividad dirigentes, empresarios, políticos, gobernantes y estados y sus consecuencias en el juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. ¿Qué hubo detrás de la polémica designación de Qatar como sede del último campeonato mundial de fútbol del año 2022? ¿Qué esconde tras bambalinas la agresiva política de inversión en la industria del deporte ejercida en los últimos años por Arabia Saudita, que entre otras cosas ya aseguró la organización del Mundial del año 2034? Lo cierto es que la sana competencia, los valores intrínsecos que supone la actividad deportiva, la belleza de los talentos desplegados en el terreno de juego y en los diversos escenarios ha sido también manipulados por intereses que van más allá de la cancha. Ejemplos hay por doquier. Desde la influencia que las potencias enfrentadas durante la Guerra Fría ejercieron sobre sus deportistas. And Olympic champion, Nadia Comaneci, Rumania. Transformando los escenarios de las competencias en virtuales campos de batalla, en donde se disputaba simbólicamente el dominio del mundo, hasta la utilización que de los grandes eventos deportivos realizaron democracias y dictaduras, intentando aprovechar el impacto del deporte en las masas como una herramienta más de diplomacia o derechamente de lavado de imagen de gobiernos y estados. El deporte de alto rendimiento en todas sus disciplinas ha sido utilizado como vehículo de propaganda. Nada mejor que apoyarse en los grandes talentos de los deportistas y especialmente en sus éxitos y su impacto en la sociedad para poder expresar la grandeza de una nación y a través de esto alcanzar mayor popularidad para líderes y gobiernos, aun cuando estos puedan no tener principios mínimos de democracia, libertad y respeto por los derechos humanos. Distinguidos invitados, atletas, compatriotas, declaro inaugurados los 11º Juegos Panamericanos. Muchas gracias. Los mundiales de fútbol han sido una instancia ideal para esto. Sports washing es el concepto utilizado por los angloparlantes. En castellano, la utilización de un evento deportivo para intentar reparar la reputación dañada. El ejemplo más reciente, la Copa del Mundo Qatar 2022. Hacer el mundial allí fue un error. Lo dijo nada menos que el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, apenas días antes del partido inaugural. La confesión del otrora poderoso dirigente suizo llegó demasiado tarde. O quizás quiso expiar su propia culpa por la polémica decisión que provocó el derrumbe de su propio imperio. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Cuando el 2 de diciembre del año 2010, los 23 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, incluyendo a Blatter, decidieron que Qatar albergaría la Copa del 2022, no pensaron en lo que esto acarrearía. El putrefacto olor a corrupción rápidamente pudo ser advertido, ya que los dirigentes más poderosos de la FIFA habían obviado el informe negativo que su propia comisión encargada de evaluar a los países candidatos había hecho respecto de esta sede. Qatar se impuso en la última ronda de votaciones a otro poderoso aspirante a organizar ese mundial: Estados Unidos. Un manto de sospecha se instaló de inmediato, y es evidente que este hecho aceleró las investigaciones por corrupción en el fútbol
por parte de la justicia norteamericana. 6 dirigentes de la FIFA detenidos por corrupción en Suiza. El arresto se ha producido esta madrugada en el lujoso hotel Baur au Lac de Zúrich. Estados Unidos ha pedido su extradición por corrupción generalizada durante los últimos 20 años, relacionada con la adjudicación de sedes para los mundiales de fútbol, contratos de marketing y derechos televisivos. La fiscal general de Estados Unidos y el director del FBI darán esta tarde una rueda de prensa para explicar los detalles del caso. Cuando en 2015 estalló el caso FIFA y la Fiscalía de Nueva York emitió varias órdenes de detención en contra de importantes dirigentes y empresarios, las denuncias hechas 2 años antes por la revista France Football tuvieron más asidero. Qatar Gate. Se tituló el reportaje de investigación en el que se dio cuenta de la trama de sobornos y coimas que le habrían permitido al país petrolero comprar votos en el comité ejecutivo para asegurarse la organización del Mundial. Una danza de miles de millones de dólares que incluso salpicó y le costó su carrera directiva a la ex superestrella francesa Michel Platini, por entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA. J'ai toujours été serein, parce que je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire. C'est une affaire qui est vieille, vous la connaissez, on l'a expliqué. Je me suis toujours expliqué. Según el informe de France Football, Platini, que había mostrado su simpatía por la candidatura de Estados Unidos, cambió su voto a última hora. Y no solo eso, empujó a que otros 4 miembros del comité ejecutivo hicieran lo mismo. Todo se había fraguado en una reunión secreta en el Palacio del Elíseo, sede del gobierno francés en París, donde Platini asistió a una entrevista con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el emir de Qatar, Tamir bin Hamad. Platini siempre ha desmentido haber recibido sobornos, pero sí reconoció que el presidente de su país le había sugerido inclinar la balanza a favor de Qatar. Por el bien de Francia, fue la frase que empleó Sarkozy. El resultado de esta gestión se vio acompañada de grandes negocios muy favorables a Francia. Una danza de miles de millones de dólares. Así, por ejemplo, 6 meses después de la elección de la sede de la Copa Mundial, un fondo de inversión catarí compró el Paris Saint-Germain, el PSG. Y la cadena beIN Sport, también de Qatar, se hizo los derechos de transmisión televisivos de la Liga Francesa de Fútbol. El equipo parisino, desde entonces, se transformó en un club-estado, manejado desde Qatar, y de la mano de la contratación de grandes estrellas que culminaron nada menos que con la firma de Lionel Messi, se transformó en los hechos en un vehículo inmejorable de publicidad para su polémico mundial. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. No fue lo único que ocurrió durante los años posteriores, ya que muy pronto la industria aeronáutica de Francia selló millonarios acuerdos para la venta de aviones militares y civiles al Emirato de Qatar. Este estado compró un mundial en el que invirtió miles de millones de dólares. Pero esto no fue lo peor. La Copa del Mundo, recuerden, se realizó en los meses de noviembre y diciembre, cuando históricamente la cita planetaria del fútbol se efectúa en los meses de junio y julio. Las autoridades debieron que acomodar las fechas para que los futbolistas no sufrieran con el calor abrasador del verano en Oriente Medio. Aunque nadie pareció importarle ni se preocupó demasiado de los miles de trabajadores que durante todos esos años previos tuvieron que trabajar a pleno sol para levantar los estadios y la infraestructura necesaria. Muchas veces con casi 50 grados de temperatura y en condiciones laborales calificadas por diversos organismos internacionales como de esclavitud. Un informe del diario británico The Guardian cifró en 6.500 los obreros fallecidos desde el 2011 al 2022, muchos de ellos víctimas de golpes letales de calor en un régimen de trabajo forzado de más de 12 horas diarias, sin descanso durante semanas e incluso meses. Qatar desmintió estas cifras, pero debió enfrentar denuncias de organizaciones de derechos humanos por la poca transparencia en los datos.
Organismos que además confirmaron que durante la construcción de estadios e infraestructura, los trabajadores, casi en su totalidad migrantes de países pobres de la región, fueron también sometidos a condiciones de hacinamiento, acreditando que las empresas contratistas llegaron a retener sus pasaportes para evitar la fuga de mano de obra. El Mundial, ya sabemos, resultó. Fue un éxito deportivo, hay que decirlo. La final entre Argentina y Francia es considerada una de las más emocionantes de la historia. Argentina, champions of the world. El título del mundo para Messi y los suyos dejó muy pronto todas estas críticas en un segundo plano. Qatar consiguió su gran objetivo: posicionarse en el mundo con una cara más amable y abrir múltiples oportunidades de negocios con naciones de todo el planeta, especialmente de Occidente. Sin duda, su petróleo llegará a más países que antes de su Copa del Mundo. Un ejemplo que ha seguido otro país árabe, Arabia Saudita. Arabia Saudita. El pasado 31 de octubre, apenas 26 días después de que se anunciase que el Mundial del 2030 se realizaría con sede en 6 países de Europa, Sudamérica y África. In 2030 we'll have a unique global footprint, 3 continents, Africa, Europe, South America, 6 countries, Argentina, Morocco, Paraguay, Portugal, Spain, and Uruguay welcoming and uniting the world while celebrating together the beautiful game. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Arabia Saudita será la sede de la Copa del Mundo de 2034. Solo 12 años distanciarán los 2 mundiales en Medio Oriente. La jugada es verdaderamente maestra, ya que la designación inédita tricontinental para la Copa del Mundo del 2030, recordemos, España y Portugal por Europa, Marruecos por África y Sudamérica, que aceptó apenas migajas con 3 partidos para Argentina, Uruguay y Paraguay. Por cierto, con la polémica exclusión de Chile. Le permitió a la FIFA todo esto evitar cualquier controversia por la conocida política de alternancia de los continentes para la organización del gran evento. El argumento de la FIFA es simple. Sí, es cierto, el 2022 hubo un mundial en Medio Oriente y el 2034 será posible otro más, pero entre medio habrá una Copa del Mundo en Norteamérica, la del 2026, y el 2030 otra en Sudamérica, Europa y África. Toca a Asia entonces el 2034. Todo se hizo de manera muy express, apoyado por el Consejo de la FIFA, que aunque más amplio que el antiguo comité ejecutivo de la época de Blatter, no deja de ser un círculo cerrado de altos dirigentes. Pero los miles de millones de dólares puestos sobre la mesa por Arabia Saudita fueron una razón más que suficiente para la llamada industria del fútbol, donde el negocio deja de lado cualquier otra consideración. Solo el tiempo dirá si todo se hizo correctamente, aunque el historial de corrupción en la designación de la sede de los mundiales nos exige al menos poner un manto de duda. Arabia Saudita y sus miles de millones de dólares provenientes de la venta de petróleo y gas ha concentrado su fortaleza económica para entrar de lleno en la organización de grandes eventos deportivos. No es una exageración de que se están transformando en los nuevos dueños de la industria del deporte. La lista de eventos es impresionante y el Mundial del 2034 será quizás el momento de mayor visibilidad de su agresiva política, que entre otras cosas le ha permitido ser organizador de eventos de nivel mundial como la Fórmula 1, el Rally Dakar en el mundo motor. Dakar 2024, 8,000 kilometers of Saudi Arabian desert, bikes, cars, trucks, quads, all taking to the stage. El Fondo de Inversión Pública Saudí está también tras la creación del LIV Golf, el campeonato que ha puesto de rodillas nada menos que al PGA Tour de los Estados Unidos, arrebatándoles varios de los mejores golfistas a partir de contratos multimillonarios. Entre ellos, por cierto, la principal figura del golf chileno, Joaquín Niemann, posteriormente acompañado por Guillermo Mito Pereira. ¡Sí, señor! ¡Pot ganador! Joaquín Niemann lo consigue. Primer latinoamericano en ganar en el Leaf Series. Él es de Chile. No es lo único. Poco a poco ha ido desplazando a ciudades norteamericanas como Las Vegas, Nueva York y Los Ángeles como plaza para las más importantes veladas del boxeo. Let's get ready to rumble. Arabia Saudita
Ya se ha llevado torneos del ATP Tour del tenis, albergando exhibiciones de los mejores exponentes de este deporte. Que el interés en el fútbol ha quedado demostrado con la contratación de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, los que le dan realce a su liga. De hecho, estuvieron muy cerca de llegarse al propio Messi. No lo lograron, pero no por falta de dinero, sino porque el crack argentino simplemente optó por vivir en Miami. Sin embargo, igual, el país árabe fichó al capitán de la selección de Argentina como embajador turístico. En Inglaterra, Arabia Saudita replicó el modelo de Qatar con el PSG y el de los Emiratos Árabes Unidos con el Manchester City, y adquirió el Newcastle, equipo al que pretende transformar en una potencia europea en los próximos años. Pocos de los millones de aficionados de los diferentes deportes cuyo escenario es Arabia Saudita se preguntan qué hay detrás de esta agresiva política de inversión en la industria del deporte. Pocos también son los que cuestionan el régimen monárquico que conduce los destinos de esta nación árabe, el único país musulmán que jamás ha celebrado elecciones democráticas. El estado autoritario que encabeza el príncipe Mohammed bin Salman ha sido apuntado por diversos organismos internacionales como responsable de graves violaciones a los derechos humanos. En Arabia Saudita, por ejemplo, no se reconoce la libertad religiosa y se impone la obediencia a la ley islámica. Sus normas son profundamente discriminatorias con las mujeres y las disidencias sexuales se arriesgan a la prisión, al castigo corporal e incluso, en algunos casos, a la pena de muerte. La libertad de prensa e información está severamente coartada. El diario británico The Guardian no dudó en afirmar que este Estado árabe está empeñado en desarrollar una agresiva campaña de lavado de imagen a través de la diplomacia del deporte. Arabia Saudita justifica estas acciones como parte de un plan estratégico llamado Visión 2030, un programa de reforma social y económica que pone a la industria deportiva como uno de los pilares para convertirse en una potencia mundial de inversión. Si este país forma parte de las Naciones Unidas, de la Liga Árabe y de otras instancias internacionales, ¿por qué el mundo del deporte debería excluirlo como sede de grandes eventos? Sin duda es una muy buena pregunta, aunque hay quienes piensan que los organismos deportivos del mundo debieran incorporar al menos una exigencia mínima de respeto por los derechos humanos para otorgar eventos de dimensión planetaria. Lo que está claro es que el caso deja en evidencia el poder del deporte como vehículo de propaganda, lavado de imagen y de diplomacia como pocas actividades pueden alcanzar. Un arma muy eficiente para la geopolítica.